Hemos aprendido que el operador de asignación entre punteros tiene el efecto de copiar el contenido del puntero que aparece en la parte derecha de la asignación en el puntero que aparece en la parte izquierda de la asignación. En definitiva, lo que se hace es copiar direcciones de memoria. Nos preguntamos ahora cuál es el efecto de utilizar los operadores relacionales entre datos de tipo puntero. Y en primer lugar, por supuesto, sí se pueden aplicar estos operadores a los datos punteros. A la segunda pregunta, la respuesta es sí. Pueden aplicarse los operadores relacionales a datos de tipo puntero. Y los operadores relacionales que se pueden utilizar son los que estamos acostumbrados a utilizar entre datos numéricos. Menor, mayor, menor igual, distinto e igual. No todos van a tener sentido y solamente y algunos de ellos solamente se tendrán o se podrán interpretar correctamente en condiciones especiales. Eso es lo que vamos a aprender a continuación. Bien, como base de lo que resta en esta sección, debe considerar y debe tener en cuenta que intervienen dos punteros en las comparaciones y lo que se va a comparar son direcciones de memoria. Y las direcciones de memoria se van a comportar como números enteros. Por lo tanto, básicamente lo que vamos a hacer es comparar dos números. Y entienda que hablamos de que una dirección de memoria es menor que otra si se encuentra antes en el mapa de memoria. Bien, empezamos con los operadores de igualdad y desigualdad y vamos a ver cuáles son o cómo se interpretan. Con un ejemplo sencillo en el que tenemos dos punteros, P1 y P2, ambos de tipo puntero entero, y dos datos numéricos enteros, N1 y N2, con valores 5 y 10 respectivamente. La primera instrucción asigna la dirección de N1 al puntero P1 y a continuación se aplica la operación de asignación que hace que el contenido de P1 se copie en P2. Como hemos aprendido, en definitiva, tanto P1 como P2 apuntarán al mismo dato. Aquí tenemos el ejemplo, P1 y P2 son dos punteros que apuntan al mismo dato. En este caso, como P1 contenía la dirección de N1, P2 contiene también la dirección de N1. Bien, ahora lo que hacemos es comparar, y lo tenemos con el operador de igualdad, si P1 es igual a P2. Lo único que estamos haciendo es comparar si la dirección contenida en P1 coincide con la contenida en P2. Y como podemos ver, efectivamente así es, porque los dos punteros apuntan al mismo dato. Por lo tanto, el mensaje que obtendremos será que los punteros son iguales. Más abajo observe, sin embargo, que lo que estamos comparando es el contenido del objeto apuntado por P1 con el contenido del objeto apuntado por P2. Aquí no estamos comparando direcciones de memoria, porque P1 y P2 son punteros enteros y por lo tanto asterisco de P1 es un entero y asterisco de P2 es un entero. Por lo tanto estamos comparando números enteros. Evidentemente, si P1 y P2 contienen la misma dirección de memoria, los dos apuntan al mismo sitio y por supuesto el contenido de P1, contenido del dato apuntado por P1, será igual al contenido del dato apuntado por P2. Por eso obtendremos el mensaje de que los valores son iguales. Continuamos con otro ejemplo. Seguimos con P1 y P2 de tipo puntero entero y N1 y N2, solo que ahora N1 y N2 contienen el mismo valor, 5 en ambos casos. Después de realizar esta asignación, nos encontramos con esta situación. P1 contiene la dirección de N1 y P2 contiene la dirección de N2. Ante la comparación, si P1 es igual a P2, vemos que evidentemente no son iguales porque la dirección que contienen son diferentes. Ambos referencian a distintos datos. Por lo tanto, el mensaje será que los punteros son diferentes. No obstante, los valores que contienen los datos apuntados son iguales. N1 contiene un 5, N2 contiene un 5. Por lo tanto, el mensaje será que los valores son iguales. Así que, como puede observar,
Si los dos punteros apuntan al mismo dato, evidentemente los punteros son iguales, los valores son iguales, y si los punteros apuntan a distintos datos, pues el que los valores sean iguales o distintos, pues es simplemente cuestión de uh, la ejecución del programa, no influye en absoluto. Bien, pues esto podemos aplicarlo a cualquier pareja de punteros en cualquier momento. Con respecto a los operadores menor, mayor, menor igual y mayor igual, diremos que no tienen sentido en general entre dos punteros cualesquiera. En principio no es interesante saber si el dato apuntado por un puntero está situado en una dirección de memoria anterior o posterior a el dato apuntado por otro puntero. Solo van a tener utilidad cuando los punteros que intervienen en la comparación sabemos que apuntan a datos cuyas posiciones relativas son conocidas. Por ejemplo, cuando los dos punteros hacen referencia a datos del mismo array. Entonces sí que es interesante, útil y productivo realizar esta comparación y saber qué significa la comparación. Aquí tenemos un ejemplo en el que P y Q son dos punteros a enteros, entendemos que V es un array de enteros, y hacemos que P apunte a la casilla número 2, aquí lo tenemos, y Q apunte a la casilla número 4. Aquí tenemos esta situación. Si preguntamos si P es igual a Q, evidentemente es falso porque tienen distintas direcciones almacenadas. Por lo tanto, si P igual a Q es falso, P distinto de Q será verdadero. Si preguntamos acerca del contenido de los datos apuntados, vemos que P apunta a una casilla con valor 3 y Q apunta a otra casilla con valor 3. Por lo tanto, asterisco P es igual a asterisco Q y esta condición es cierta. Si preguntamos si P es menor que Q, en este caso es verdad, porque la casilla apuntada por P está antes que la casilla apuntada por Q. Por lo tanto, si P es menor que Q, P mayor que Q será falso. Y si P es menor que Q, evidentemente P también es menor o igual que Q. Y en este caso, P mayor o igual a Q es falso, pues porque P menor que Q la comparación estricta es cierta. Así que, como puede ver, es válida la comparación y tiene sentido cuando los dos punteros referencian a datos del mismo array. Y si nos centramos ahora en otro tipo de operadores, no ya los operadores relacionales, que simplemente devuelven valores verdad o falso, nos podemos preguntar si son aplicables operadores aritméticos sobre datos punteros. Sí, algunos operadores son aplicables, otros no tienen sentido. Los operadores que vamos a aplicar son los operadores de suma, de resta, autoincremento, autodecremento, incremento y asignación y decremento y asignación, entendiendo que lo que vamos a hacer es modificar el valor de un puntero. No vamos a sumar dos punteros, P más Q, no, ni restarlos, no, sino que a un puntero le vamos a sumar un número entero, le vamos a restar un número entero, etcétera, etcétera. Ya, esto hay que dejarlo claro porque no tiene sentido sumar o restar punteros. Bueno, en general, perdón por la generalización, veremos en algún caso en el que la resta de punteros sí tiene sentido y hay que interpretarla. Bien, la suma no, pero eso vendrá más adelante. Vamos a empezar viendo cuál es el comportamiento en el que pues lo que ocurre cuando utilizamos operadores aritméticos sobre punteros. Bien, todos estos operadores hacen que el puntero, o sea, la dirección de memoria, se comporte casi como un número entero. Importante lo del casi, porque no va a ser una suma como se hace en un número entero. Me explico. La suma o resta de un valor n a un puntero hará que su valor se incremente o decremente en
un número de bytes igual a n por el tamaño de tipo base. Importante. Se modifica la dirección contenida en el puntero adecuadamente para referenciar a otro elemento del mismo tipo, siempre situado después, en el caso de la suma, o antes, en el caso de la resta, en memoria. Hablamos de después o antes de la dirección que contiene el puntero, evidentemente. Bien, en definitiva, al modificar una dirección de memoria, la contenida en el puntero, lo que estamos provocando es lo que vamos a llamar un salto. Ese salto se hace en unidades del tamaño de tipo base. No se hace en unidades de byte, no se hace de 1 en 1, sino en unidades de tipo base. Vamos a verlo con más detalle. Suponga este ejemplo en el que el puntero P contiene la dirección del dato que se encuentra en la casilla número 2. Aquí lo tenemos. Int asterisco P es igual a la dirección de V de 2. Bien. ¿Qué ocurre cuando escribimos que P es igual a P más 1? O también es exactamente lo mismo, P más más. Bien. Lo que ocurre no es lo que pudiera parecernos en una primera impresión, y es que si P contiene una dirección de memoria, P más 1 contendrá la dirección de memoria siguiente. No. Decíamos que los saltos se producían en unidades de tipo base. Por lo tanto, al decir que P vale P más 1, lo que está ocurriendo es que P se va a modificar y va a valer lo que valía antes más 1 por el tamaño de un entero. Recordemos que P apunta a enteros. En definitiva, se hace un salto de 4 bytes, que es el tamaño del entero. ¿Para qué? Muy fácil. Si P apuntaba a la casilla 2, cuando escribimos P igual a P más 1 o P más más, P pasará a apuntar a la casilla número 3, lo cual puede ver que resulta muy, muy interesante. Y si hablamos de la suma, no solamente tiene que darse en valores de 1 en 1, sino podemos utilizar cualquier salto. Cuando decimos que P vale P más 2, y aplicando el mismo razonamiento, lo que vamos a hacer es modificar el valor de P para hacer que valga lo que valía anteriormente más 2 veces el tamaño de un entero. O dicho de otra manera, si P apuntaba a la casilla número 2, al decir que P vale P más 2, P apuntará a la casilla número 4. Como puede ver, los saltos se hacen en unidades del tamaño del tipo base. Igual que se aplican operadores de suma, se aplican operadores de resta. Y el efecto pues lo puede adivinar. El efecto será retroceder o hacer que P contenga una dirección de memoria inferior a la que contenía. De nuevo, si P apunta a la casilla número 2, cuando decimos que P vale P menos 1 o P menos menos, haremos que la dirección de memoria que hay en P sea la del elemento anterior del array. Por lo tanto, después de escribir P menos menos, P igual a P menos 1, P contendrá la dirección de memoria de la casilla número 1, la anterior a la que tenía. Así que, como puede ver, es un comportamiento especial y es un comportamiento muy interesante porque puede adivinar que si colocáramos un puntero al principio del array y incrementáramos el valor del puntero, en cada iteración conseguiríamos hacer que el puntero contuviera la dirección de todos los elementos del array. Bien, eso es lo que vamos a llamar recorridos en un array utilizando punteros y será el contenido del próximo vídeo.